estábamos de pie. Y bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Están sintiendo su presencia? Amén. ¿Sí? Amén. ¿Algunos tienen ganas de quedar en bikini? ¿Algunos tienen ganas de quedar en bikini? ¿Eh? Amén. No, entonces falta fuego del Espíritu Santo, hermano. ¿Cómo que no? ¿Tiene? Sí, yo estoy bien en camino, me gustan los bikinis. Pero tengo calor, estoy prendido. Bueno, está lindo cuando pasa esto, está lindo cuando Dios nos regala su presencia, cuando Dios nos mima con permitirnos sentir su presencia, cuando Él nos mima de muchas maneras. Y la manera que Dios tiene de mimarnos es hacernos sentir su presencia. Y tenemos que ir en aumento de la presencia de Dios, en aumento de... Es como el noviazgo, ¿vieron? Cuando ustedes recién comienzan, vení. Cuando recién empezaron ustedes, ¿cómo empezaron el noviazgo? ¿Dónde empezó la primera cosa que pasó? La nuestra empezó ahí, él ahí, yo acá, manejando, tomando mate, charlando. Él manejaba. Yo no manejaba, no únicamente la bicicleta. Después, ¿cómo siguió? Ah, no sé. Bueno, después cada vez fue un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, ¿no? Es como el noviazgo, ¿viste? Primero te tomas de la mano. Yo me acuerdo de la primera cita nuestra, tenemos todos una particularidad, algo medio especial cada uno, ¿no? Y nosotros éramos viajantes, viajábamos los dos, él viajaba a la costa, y nosotros trabajábamos juntos, nos veíamos en realidad, no es que trabajábamos juntos, él trabajaba por su lado, yo por el mío. Y nuestra primera salida, viene él, me espera acá en Mar del Plata, me va a buscar y pareció algo medio raro. Y no, dice. No, dice. ¿No de Choripán? ¿No de Choripán? Bueno, está bien, vamos, no les cuento nada, no quiere que les cuente, así que... No quiere que les cuente. Pero estaban con ganas de escucharnos, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Me dejas que lo cuente? No es nada raro. No. Bueno, vieron que muchas a veces me gusta ir a comer, hacer un montón de cosas. Bueno, a mí me gusta la comida. De eso se trataba nuestra primera cita. Bueno, vamos a algo especial porque pasa lo siguiente y a veces es un trato para uno. Y el trato más fuerte que cada uno de nosotros tenemos que tener y tenemos es la obediencia. Y parece una pavada, pero para mí que mi esposo me diga que no a algo, ya entro con una fortaleza. Porque tengo que adentro mío porque quiero hacer algo y no me deja. Y bueno, tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a prepararnos para un montón de cosas. Y hablando de prepararnos para un montón de cosas, este fin de semana pasó algo especial en la iglesia y tuvimos una vigilia. El viernes tuvimos una vigilia interesante, una vigilia donde Dios nos sorprendió. Si bien uno sabe lo que tiene en la casa, pero nos sorprendió porque cada persona que trabajó de la iglesia, de nuestra iglesia de Edén, de aquí de Mar del Plata, Santa Clara, Miramar, de otros lugares, Otamendi, de Claromecó también, está pasando que está trabajando con muchas ganas la gente, pero trabajaron esta vez los de acá. Ahora les toca los de todos los demás lugares. Otamendi estuvo prendido, estuvo trabajando con Santa Clara. Pero ¿qué pasa? Dios quiere más, Dios necesita más. Pero antes de dar más y de hacer que Dios los use más, Dios necesita corregir a todos los que ya estamos en la obra de Dios. Yo les pregunto a ¿todos saben que tienen un llamado los que están acá adentro? Amén. Levanten la mano los que saben que ya tienen un llamado de Dios para trabajar. Que Dios les ha mandado de alguna que otra forma a trabajar. Hay algunos que no quieren levantar la mano porque tienen miedo de que les digan, bueno, ahora vení acá. Tienen todos un llamado. Los que están acá, todos lo tienen, sí, todos, sí, también. Todos tienen un llamado y un llamado fuerte, muchos tienen cosas muy fuertes para hacer de Dios. Y bueno, como se avecinan tiempos difíciles, tiempos donde Dios sí va a cubrir a sus hijos, donde Dios sí va a hacer las cosas con sus hijos, los va a cubrir. Todo aquel que ponga su mirada en Dios y su obediencia hacia Dios y busque
aunque le cueste, como recién el acto de lo que hacíamos el chiste recién, y como la palabra que hay que hablar es un poco dura, es un poco fuerte, yo quería arrancarla con un chiste. Y mi esposo no se dio cuenta que era lo que quería hacer. Y a veces uno tiene que usarse uno mismo para hacer el chistoso del circo, ¿vieron? Bueno, el título de la prédica de la palabra es Estando alertas. De lo que tenemos que estar alertas, quizás posiblemente sea muy corta la palabra, quizás posiblemente sea muy cortita porque yo tengo pocas cosas, estas cosas se las había dado a mi esposo, Dios, esta palabra se la dio a él, no a mí, pero él como se encontraba no muy bien de salud, me dijo, hacelo vos. Y bueno, le digo, dame, pero dame la palabra que te dio a vos. Le digo, no me mandés desnuda, le digo, dame la palabra que Dios te dio a vos. Y bueno, la palabra que yo les voy a leer, ahora se las voy a decir, está en 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Él en realidad me dijo del 1 al 8. Pero yo pude entender un pedacito, algo, porque vos tenés que entender el porqué y para qué de la palabra. Porque si no, vos no entendés qué podés dar, ¿no? Entonces uno tiene que dar de lo que entiende. Y es fuerte como dice la palabra. Pero a mí me gustan los desafíos, así que dentro del entendimiento que Dios nos está dando, vamos a hablar de esto. Habla de falsos profetas y de falsos maestros. De falsos profetas y de falsos maestros. Entonces, cuando se dice esto, se preocupa, al pueblo de Dios le preocupa esto, porque uno lo primero que dice, y mi pastor, mi pastora, los apóstoles, los que me están enseñando, los líderes, ¿son verdaderos o no son verdaderos? Bueno, el corazón de tus pastores, como ellos te cuidan, como ellos te exhortan, como ellos no tienen el temor de decirte las cosas como son, de no aguar la palabra, el decir siempre la verdad, aunque a vos te duela, te guste y a veces te hayas sacado de la iglesia, porque a muchos los ha sacado la palabra, o sea, lo que los pastores les hemos dicho, como les hemos enseñado, a veces los ha sacado de la iglesia. Y el exhortarte es una de las cosas que te da, el exhortarte, el decirte la verdad de las cosas, decirte qué es lo que está pasando, cómo uno tiene que trabajar, cómo uno tiene que hacer las cosas. El ir con la verdad es una muestra de que Dios, de que uno está haciendo las cosas para Dios y con Dios. ¿Por qué? Porque aquel que quiere para sí mismo las cosas, aquel que le importa solamente el crecimiento, que le importa solamente la ofrenda, el diezmo, que le importa un montón de esas cosas nada más, se enriquece a sí mismo, se prepara a sí mismo, pero lo último que hace es la iglesia, lo último que le interesa es la iglesia, y lo único que te quiere hacer es manipularte, mentirte, y nunca te va a decir la verdad, y nunca te va a exhortar, nunca te va a retar. Porque la persona que no le importa vos jamás te va a retar, jamás te va a decir, te va a dar una palabra de corrección, sino que no le va a importar. No le va a importar si vos mentís, si vos robás, si vos haces las cosas mal, no le va a importar y es raro que te esté corrigiendo. Esa persona ya de por sí lo que está buscando es un interés personal, es algo personal, es algo que va más allá de cualquier entendimiento porque busca, hace y dice lo que le conviene. Trabaja, te predica, te enseña solamente para tenerte dentro de la iglesia nada más, pero no le interesa. Necesito que estén orando, por favor. ¿Sí? Los intercesores estén orando. ¿Sí? Y pónganmele algo a los niños porque se están divirtiendo un montón. Bueno, y pasa lo siguiente. Dios, ustedes dirán, ¿y cómo hago yo para entenderlo? Otra vez una ovejita nuestra nos preguntaba, ¿y cómo hago para saber? Entonces, no me acuerdo mucho de las respuestas que le di en ese momento, pero sí sé, les voy a hablar de lo que les quiero hablar ahora, no de lo que le dije a él. Porque pasa esto, uno tiene que entender esto, tiene que orar todo el tiempo, tener intimidad con Dios, y tener intimidad con Dios es ser honesto y hablarle a Dios todos los días, un ratito, no importa la cantidad de tiempo, no tiene que ver con la cantidad del tiempo, sino con la calidad del tiempo que le das a Dios. Con ese momento que vos le hablás, con ese momento que vos le sos sincero, que vos le decís a Dios qué es lo que te pasa, aún tus malos pensamientos, Dios te conoce los pensamientos.
Dios conoce tus pensamientos y a veces quedarte un poquito callado para escuchar la voz de Dios. Y Dios te va a hablar a través de su voz, a través del viento, a través de la lluvia, a través de los pájaros o a través de quien sea, pero Dios siempre te va a dar respuesta. Y cuando sientas que Dios está en silencio es porque Dios está trabajando sobre lo que Dios quiere hacer con vos. Entonces, Dios nunca deja de obrar ni de actuar. Pero ¿qué pasa? Dios mandó a sus profetas, a sus atalayas, a sus apóstoles, a sus servidores, a sus maestros, a los músicos, porque también te habla a través de los músicos, de los maestros de la palabra y de todo lo demás. Pero hay un problema que es muy fuerte dentro de la iglesia de Dios, dentro de todas las iglesias. Por eso nosotros les decimos a ustedes, no estén mirando a todos lados, no estén escuchando todos los predicadores, no estén escuchando todas las cosas. ¿Por qué? Está bien escuchar, no está mal escuchar, lo que está mal es hacer lo que se te dice en otro lado que no sea tu iglesia. Corrijo lo que estoy hablando. Uno puede escuchar, pero lo que no tiene que hacer es hacer lo que te dicen en otro lado. ¿Por qué? Porque todas las iglesias no hablan lo mismo, todas las iglesias no hacen lo mismo, todas las iglesias no se manejan de la misma manera. Y vos tenés que tener un orden. Cristo es la cabeza, los siervos somos quien damos las directivas, quien te enseñamos. Pero vos tenés que estar atento a algo. Vos tenés que leer la palabra de Dios para estos momentos que se vienen. Porque muchos te van a decir y te van a hablar de diferentes cosas de la palabra de Dios, de cosas de Dios, y que si vos no tenés un conocimiento, directamente podés fracasar en todas tus cosas. Una de las cosas que se está hablando en muchas iglesias que te hablan es que la marca de la bestia y todo lo demás que se está hablando con el tema de la vacuna, que no te des porque eso es satánico, porque tiene no sé qué, porque no sé cuánto. Y ¿saben una cosa? Son todo charlatanería de profetas falsos, de personas que no son genuinas, de personas que tienen que buscar de realmente tener un conocimiento de la Biblia, porque hay muchas señales que todavía no se dieron para que eso pase. Si bien Dios está mandando muchas señales, pero la vacuna, como muchas cosas, son optativas. Es como cuando uno va a votar, tiene que pedirle al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le guíe, y siempre pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que te guíe con cada cosa. Entonces, hablar con palabras necias, con cosas tontas y asustar a la gente de una manera con que eso es el anticristo, con que esto... No, hay que tener una cierta cordura para hablar, porque cuando entra el temor en la gente, es malo que la gente viva atemorizada. A lo único que uno le tiene que tener temor es a Dios, a Jehová. Pero un temor y una reverencia. Hay que tener una visión firme, una decisión firme de seguirlo a Dios. ¿Por qué? Porque muchos a veces con el tema del liderazgo, con el tema de que te guían, de que te enseñan en células, en casas de paz, o lo que sea, de muchas casas, de muchas iglesias y de muchos lugares, enseguida te dicen que Dios les habló, que Dios les dijo, enseguida se ponen en la chapa y te empiezan a hablar pavadas. Entonces hay que estar atentos, conocer la palabra de Dios, para conocer, porque a veces la desesperación de uno, de que quiere escuchar una palabra, se pone a escuchar cualquier cosa que te dijese, como decían las abuelas, porque no quiero empezar con cosas duras, quiero ir, ya dura es la palabra para que yo esté diciendo cosas duras. Bueno, tenemos que estar preparados, primer punto, tenemos que estar preparados ante esto. Segundo paso, dice que los frutos lo van a mostrar, los frutos de esa persona van a mostrar qué es lo que le pasa. Si es que la persona lo está buscando por un reconocimiento, porque quiere ser reconocido, siempre va a estar, fijarte, uno prestarle atención, si es porque quiere chapa, si es porque quiere ser reconocido, ¿me entienden? Hay que tener un poquito. Vos te tenés que dar cuenta, si vos estás buscando de Dios, estás orando, estás haciendo un montón de cosas, vos te vas a dar cuenta realmente de eso. Si a vos la persona lo único que le importa es que vos estés sentado en la banca, que vos vengas a la iglesia y nada más, hermano, empezá a fijarte un poquito si sos
discipulado, si sos guiado, si sos exhortado, si sos corregido, si sos tratado para un cambio. No es solamente porque hay gente que dice, hace 5 años que estoy en la iglesia y nunca me llamaron. Cristo no andaba llamando a todos, no te equivoques. Esas son cosas cristianas, son cosas humanas. No hace falta que te estén llamando, vos ya sabés. Una vez que se te habla de la palabra, vos tenés que ir y buscar vos. No hace falta que te estén llamando a cada rato. No esperes a cada rato, porque no sos un niño chiquito. Sos un adulto que tenés que tener la mente de un niño que se quiera dejar corregir y dirigir. ¿Entienden? Entonces saquen esas ideologías de que los pastores te tienen que estar llamando a cada rato. Los líderes se tienen que encargar de vos, tienen que trabajar con amor para vos, te tienen que decir también, porque ¿saben qué es lo que pasa? La gente no quiere que nadie le diga nada a ningún líder. Y los líderes están para ir ayudándote, guiándote, porque es necesaria esa parte de la ayuda, de la contención, de guiarte y de ayudarte, ¿sí? Entonces, el dominio propio, porque muchos dicen, ¿cómo hago para salir adelante si mi guía, si mi pastor no me dice qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no me tengo que hacer? Eso es todo mentira. Porque los pastores cada semana, cuando te estamos predicando, los líderes, te están diciendo qué es lo que vos tenés que hacer. Siempre se te está hablando, siempre se te está diciendo. Y muchos dicen, no, yo pequé porque no me llamó mi líder, porque no me ayudaron, porque los profetas, los pastores me hablaron mal, me dijeron mal. Es mentira, porque vos tenés el dominio propio. ¿Por qué te estoy diciendo? Porque dice la palabra de Dios que todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, todo podés hacer, pero no todo te conviene. Y si vos escogés el camino de Dios para querer una bendición, vos tenés que hacer todo lo que dice la palabra. No la mitad de lo que dice la palabra y la otra no. No, porque en aquella iglesia me dicen esto y en la otra me dicen aquello. Bueno, entonces dejate de joder, recorre todas las iglesias y estate en el mundo y listo. Pero vos te tenés que sujetar a un lugar, a un siervo, y hacer lo que te dice ese pastor. Porque Satanás también estaba así, estaba dividido. Hoy escuchaba lo que decía allá, hoy allá y hoy allá. ¿Y qué le pasó? Terminó siendo desterrado de los cielos. Yo pregunto, ¿nosotros queremos poder entrar al cielo? No te distraigas. No te distraigas. Ustedes, yo les pregunto, ¿les gustaría poder realmente ser salvos? Porque pasa lo siguiente, hablamos de Dios, pero muchos no estamos haciendo todas las cosas que Dios nos pide. Amén. Y yo pregunto, ¿tomamos la decisión correcta? ¿Tomaron la decisión correcta? ¿Quieren un cambio? Amén. Bueno, ustedes hagan esto. Vivan cada día como si fuera el último día de su vida. Cuando vos vivís cada día como si fuera el último día de tu vida, ¿vos qué harías? ¿Lo vivirías bien? Porque vos sabés que ese día puede venir Cristo y te puede llevar. Entonces vos cuidarías tu salvación. Entonces vos buscarías de no hablarle mal a alguien, de no tratarlo mal, de no hacer nada malo, porque sabés que te podés ir y te podés quedar mal con esa persona. Entonces vos tenés que tener tu mente cambiada para decir, yo quiero y tengo que tomar esa decisión firme con Dios. Y no estar escuchando, viendo todo. Si escucho, pero tengo que escuchar la voz de mi líder, la voz de mi pastor. No haciendo lo que me dice el otro, el consejo del otro. Porque Dios es orden. Y Dios preparó un pastor para cada rebaño. ¿Entienden? Entonces vos querés que no, porque enseguida le ponemos pretexto que hay brujería, que me hicieron brujería. Si vos sos un hijo de Dios, la brujería no te puede tocar.
porque no tienen autoridad sobre los hijos de Dios. Amén. Entonces no hay brujo, no hay hechicero, no hay nada que te pueda tocar. Porque Dios te dio el dominio propio para hacer lo bueno o lo malo. Y lo tenés que decidir vos. Es una decisión tuya, es una convicción tuya. Pero también tenés que tener en cuenta, y ahora voy a hablar a los líderes. Dice, falsos maestros y falsos profetas y falsos maestros. Y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Presten atención a lo que dice la palabra porque es justa y no tiene vueltas con lo que dice. Que introducirán, dice, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán, dice, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En el 3 dice, y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué dijimos cuando empezamos? Que todos reconocían que tenían un llamado. Entonces, ¿quiénes son los? Porque hay que llamar, ¿qué es lo que predicó el pastor el fin de semana? Que hay que llamar a las cosas que no son, como si fueran. Porque lo que vos declarás es lo que viene. Entonces yo en mi palabra, en mi boca todo el día no puedo estar declarando ninguna tontera, porque de lo que yo declaro es lo que viene. Entonces yo recién dije que le iba a hablar a los líderes. Entonces, si todos tienen un llamado, los agarré con la palabra, ¿no? Los estoy envolviendo. Porque pasa esto, todos son líderes. ¿Me entienden lo que les digo? O sea que la palabra no es para los líderes de la iglesia, sino para todo el liderazgo de la iglesia. No para el liderazgo que está, sino para el que está y para el que va a ser y para el que se está preparando para ser líder. Amén. Amén. ¿Entienden? Entonces cambia la visión. Ya no me puedo hacer el tonto y la gallina distraída diciendo la palabra no es para mí, la palabra es para el liderazgo. No, la palabra primero es para mí. Y si yo estoy difamando la palabra de Dios, la estoy blasfemando, la estoy adulterando, estoy poniendo la palabra de Dios a lo que a mí me conviene y estoy yendo a la casa de todo el mundo hablando lo que no es para distorsionar lo que es, estoy haciendo una herejía de la palabra. Porque si yo me estoy levantando y hablándole a diferente, cuando te miro así, te estoy mirando a los que están ahí en la cámara, no a vos, pero te miro a vos para buscar una mirada, ¿eh? Porque no quiero mirar el teléfono, me distrae, porque tiene mucho brillo. Te miro a vos, entonces saben que le estoy hablando al que está detrás de la pantalla. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, como dijo la otra vez mi pastor, mi esposo, dice, no te, porque yo decía, había personas que se están metiendo en las casas de las familias de la iglesia y distorsionando la palabra de Dios y hablando cualquier cosa de acuerdo a lo que a ellos les conviene y lo que ellos creen que es lo correcto. Y me dijo mi esposo, déjalo, dice, no te hagas problema, no te amargues, me dijo. Porque eso es herejía, dice. Y aparte de eso, dice, el que no está con nosotros, con Cristo, desparrama. Entonces, como dice la palabra, a cada uno le va a llegar lo que le tenga que llegar. Dice, y su perdición no se duerme, dice. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que te habla de Dios, que te pronuncia a Dios, que se te presenta santa, que se te presenta inmaculada, pero realmente los frutos de lo que tienen en Cristo es muy lamentoso. Y como dijo la otra vez una señora acá adentro, le decía a su propio hijo, le decía, a Dios no se lo puede engañar. Cada persona podrá engañar
a otra, hablándole, diciéndole lo que sea, pero a Dios no lo podemos engañar. Muchos hablan de sus propias concupiscencias, de los deseos que tienen ganas, de las cosas que quieren, porque quieren grandeza, porque quieren ser llamados, llamativos o viceversa. No es lo mismo nacer llamativo que hacerte el llamativo. ¿Se entiende? Ustedes vieron que hay hombres o mujeres que son llamativas, porque tienen una forma de ser o tienen algo que ya son así. ¿Entienden? Llaman la atención porque son así, porque son así. Tienen una esencia especial, una particularidad especial. Pero no se hacen lo que no son. ¿Entienden? Y hay gente que llama la atención, que quiere llamar la atención, que busca algo, pero cuando menos te das cuenta le salta la hilacha de lo que tiene. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar de Dios para cuando vengan estos falsos profetas, que ya se están moviendo dentro de todos lados, en las calles, en nuestros trabajos, con espíritus religiosos, con cosas que si haces esto te pasa esto, porque es así, porque así. Es muy simple la palabra de Dios. Cuando desobedecemos, realmente tenemos una reprensión. Los que conocemos de la palabra. Los que no conocen de la palabra, los que nunca recibieron a Cristo, todavía están en tinieblas. ¿Entienden? Entonces, nosotros tenemos que aprender a leer la palabra, a conocer la palabra de Dios. Porque si vos tenés una búsqueda de la palabra de Dios, vos buscás constantemente la palabra de Dios, no vas a ser engañado. ¿Entienden? Porque mucha gente en las calles, en este momento está pasando, vos salís a evangelizar y mucha gente conoce de la palabra. Pero hay gente que no la habla, la vive. Acá tenemos un muchacho, no voy a decir, pero está acá, entre nosotros, es un camionero. Y él cuando ha andado en diferentes situaciones, marca la diferencia de un hijo de Dios. Y no se congregó tanto como todos nosotros. Pero la diferencia está en lo que hace como un hijo de Dios. Y cuando su esposa le habla una palabra, le dice algo, como él no estaba congregándose, busca, pega vuelta y le dice, bueno, preguntale al pastor. No es ningún tonto. ¿Entienden lo que les digo? ¿Por qué? Porque se preocupa por hacer las cosas que hagan bien a la familia, a sus hijos, a él mismo. ¿Entienden? Entonces cuando vos buscas eso, vos no vas a ser un falso profeta, porque yo estoy hablando que ustedes van a ser también esos falsos, eso pueden llegar a serlo o no. Yo digo que no lo van a hacer, que van a ser verdaderos hijos de Dios, con la autenticidad de un verdadero hijo, por lo que vivo, por lo que vive y no por lo que dice. ¿Entienden? Amén. Entonces, ¿son rezongones? Sí. Algunos sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿lo quieren cambiar? Sí. Sí, trabajen en eso. Simple. ¿Son mentirosos? No, ¿qué no? Sí. Muchos son mentirosos. Cámbienlo. Cámbienlo. Adulteran la palabra de Dios, diciendo una cosa cuando no es así. Utilizan a veces parte de la palabra de Dios para corregir macanas que se están mandando. ¿Lo han hecho? ¿Lo han hecho? Sí, allá me dicen que sí. Eso es herejía. ¿Entienden? Porque a veces uno lo hace porque es una forma que muchos sin darse cuenta están cometiendo algo que no tienen que hacer. Lo hacen sin querer. Exhortaban los hermanos los unos a los otros. Exhortan a los demás, pero cuando vos los exhortás a ellos, no. ¿Usted qué me dice, pastor? Si usted no me tiene que decir eso, porque usted sabe que tal cosa y que tal la otra. Si vos estás frente a la autoridad de Dios, lo mínimo que tenés que hacer es aplacar un poquito las ansias. ¿Entienden? Entonces, de que va a haber falsos profetas, sí. Pero solo aquellos que estén buscando realmente la palabra de Dios,
y que estén buscando de Dios, se van a dar cuenta por la misma búsqueda que ustedes van a tener con Dios. ¿No quieren ser atrapados por el lazo del cazador y la peste destructora, como dice la palabra? Bueno, vivan la palabra de Dios. Seamos de hacer lo que dice la palabra. Dice que no mientas, no mientas. Dice que no manipules, no manipules. Dice que no seas rebelde, no seas rebelde. Dice que... ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Que no juzgue, no juzguemos. Voy a hablar un poquito de eso. Me diste el pie. Porque pasa lo siguiente. Nosotros a veces también hacemos ese tema. Con el tema de la palabra de Dios, juzgamos a otros lugares, a otros siervos, a otras personas, hermanos de las iglesias. Decimos, no, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Esa es una forma también a veces de exaltarse uno mismo. Porque uno juzga al otro, lo condena al otro y en realidad lo estás haciendo para quererte exaltar vos, pero eso no es exaltarse a uno mismo. Eso es meterse más en el barro. ¿Entienden? Si yo digo, no, mirá todas las gorditas que andan por ahí. Mirá las gorditas por allá, lo que están haciendo las gorditas. Y yo soy gordita. ¿Entienden? Hay algo que está a la vista, hay algo que no podemos esconder. Y así nos pasa con la palabra de Dios y con las cosas de Dios cuando no las hacemos. Siempre sale al descubierto lo que somos. Siempre sale al descubierto. Porque Dios se encarga de corregirnos y de dirigirnos. Y Satanás está listo para acusarnos todo el tiempo. ¿Lo podemos entender? Amén. Vuelvo a repetir la palabra y cierro con algo. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor con los que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Me quiero detener en el paso 3. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Les hablo de esto. ¿Alguien sabe cómo viene Satanás envuelto? ¿De qué manera viene Satanás? A veces, perdón, Sí. a veces viene envuelto en una bendición, que no es una bendición. Envuelto en religión, sí. No, en una bendición. En una bendición, sí. Porque te envuelve algo con un paquete hermoso, pero adentro... Exacto, exacto. Esa es una manera de cómo te envuelve Satanás. A veces abre una provisión, entra una provisión, alguna cosa que nosotros pensamos que es una bendición de Dios y no es una bendición de Dios. Porque si vos estás trabajando, vos tenés un horario para ir a la iglesia, el único horario que tenés, el único franco que tenés, y a vos te ponen más horas de trabajo y más cosas para que vos dejes de ir con Dios, a vos te parece que eso está yendo a bendición, pero esas son formas de cómo el enemigo trabaja. Lo que yo estoy hablando es esto. Cuando se te habla con mucha dulzura y se te envuelve con mucha dulzura para que vos vayas y pongas. Vayas y pongas, vayas y pongas, vayas y pongas. ¿Has entendido esa parte a veces? Cuando se te habla y se te manipula para que vos veas todo lo que vos tenés. Y vos, porque es para la obra de Dios y para Dios y por la obra de Dios, vas contento y lo das todo. Eso también es hacer las cosas mal. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que vivir por la ofrenda, por el diezmo como corresponde, por las primicias, pero no está de uno todo el tiempo endulzarte y hacerte cosas para que vos me des a mí. ¿Se entiende? Porque hay muchas casas, muchos lugares que te dicen vamos a para la obra, y para la obra, y para la obra. Y nos metemos en un tremendo problema con Dios. Entonces, ojo, ¿por qué les digo?
Porque a veces se habla y se trata de hacer cosas que no son para la obra de Dios. Entonces, los líderes tenemos que estar atentos y nunca hacer esas cosas. Y nos pasó a veces antes, hace mucho tiempo, que se agarraba y se hacían las casas de paz, se les hablaba a la gente y se les decía a la gente, vos sabés que a mí me hace falta tal cosa. Iban, en vez de ir a ayudar a la casa al lugar, les decían a las personas lo que a ellos les hacía falta. Manipulaban en el lugar para que les dieran las cosas. Se estaban por casar y le contaban a todo el mundo que ellos estaban por casar. No, se iban a casar. Y dentro de poco se iban a casar. Se iban a casar y faltaba no sé cuánto, pero no importa. Para que les dieran. Y la gente de repente tenía no sé cuánta cantidad de casas de paz y de repente se fueron secando y secando esas casas de paz. Entonces, ojo, tengamos cuidado, porque eso es parte también de lo que te está diciendo en este versículo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Es un tema fuerte este, porque no estoy hablando a gente que es pueblo de Dios. Estoy hablando a llamados por Dios, a personas que van a tener que trabajar como grandes líderes para Dios, tanto acá como los que están escuchando, a personas que tienen grandes llamados para Dios. Entonces, esta es una cosa que nosotros tenemos que tener en claro. Dice que por los frutos se va a notar. Vos podés estar fingiendo una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero no vas a estar fingiendo 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Entienden? Uno no va a estar fingiendo que te importan las almas, que te interesan las almas. Lo podrás aguantar y solventar 1 mes, 1 semana, pero no años, no tiempos. ¿Sí? ¿Por qué? En el momento de la prueba, ahí se va a notar si realmente la persona te quiere ayudar o no te quiere ayudar. ¿Se entiende? Amén. El líder que es líder y que nació líder, que Dios lo prepara para eso, esa persona no te va a dejar nunca. Siempre va a estar. No te estoy hablando que te vayas a tu casa a llamar, a buscarte, no. La persona que realmente quiere algo y quiere estar con Dios y quiere algo para Dios y quiere ser un gran líder de Dios y no es un falso maestro, no es un falso profeta, esa es la persona que aunque caigan rayos, caigan truenos, pase lo que pase en la iglesia, está dentro de la iglesia. Pero la que tiene intereses personales, la que le interesa solamente figurar, la que le interesa solamente sus cosas, su vida y sus cosas personales, esa persona no está en tiempo completo en la iglesia. Esa persona se va y viene cuando le conviene, porque solamente busca. ¿Se entiende? Amén. Porque en el momento donde se lo está corrigiendo, donde se lo está disciplinando, donde se lo está enseñando, no quiere escuchar. No porque no me quiero someter, no quiero, lo que no me parece. Ese no me parece, hay algo adentro. Hay algo que está haciendo mal, hay algo que tiene mal. Hoy por hoy, si pueden, mírense las caras. Vos no los enfocas. Mírense las caras. Y recuerden, ¿quiénes son los que buscan de Dios? ¿Quiénes son los que quieren de Dios? ¿Quiénes son los que están buscando el cambio de Dios? Semana a semana, domingo a domingo, fíjense quiénes son los que buscan de Dios. O solamente buscan una chapa, un reconocimiento. ¿Entienden? Entonces dice Dios que por los frutos los conoceréis. Tampoco sean malos porque hoy por ahí alguno faltó. ¿Me entienden? Tampoco sean malos. Estoy hablando de que vos ves que está perseverando, que está perseverando. ¿Estamos? Entonces, estemos atentos a esas cosas. Si realmente lo amas a Dios, como vos decís, vas a perseverar y vas a hacer una cosa esencial que es importante para nosotros. Lo que Cristo dijo. Ir y hacer discípulos a las naciones. No vas a tener pretextos. A alguien le vas a hablar de Dios. A alguien le vas a decir lo que Dios hizo en tu vida. A alguien le vas a contar. A alguien le vas a decir
No te estoy diciendo que te vayas a hacer el maestro. Hablale de lo que Dios hizo en tu vida. Hablale que Dios te está dando paz, que te está dando fuerza, que te cambió el corazón, que eras un renegado, que eras una histérica bárbara y que cambiaste. Hablale que ahora mirás a la gente con amor. Hablale que ahora que tenés fuerza. Hablale que pudiste perdonar a tu padre, a tu madre, que te pudiste ordenar. Hablale que pudiste tener un hijo gracias a Dios. Hablale que te juntaste con tus hijos cuando no tenías ninguno. Tus hijos están en tu casa. Eso es hablarle a la gente de que Dios está en tu vida. Los frutos de lo que vino a tu casa, de lo que hay en tu casa, de cómo Dios cambió las cosas en tu casa. ¿Sí? Bueno, me gustaría, pastor, ¿puede venir? ¿Puede hacer una oración de cierre? Después, cuando paguemos todo, podemos hablar algo con el pueblo. Bien. Vamos a cerrar nuestros ojos. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es rescatar el lado puro, el lado honesto, en lo profundo del corazón. Todo lo tenemos. Porque dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el enojo, la amargura, la ira, la violencia, la venganza, todas esas cosas que nosotros tenemos como seres humanos, es la que predomina en nosotros, es porque nosotros le dimos lugar. Hoy vamos a darle ese lugar a Cristo, a su Espíritu Santo, porque de Él emana la vida, de Él el que te da las ganas de vivir, el que te aumenta la fe, te aumenta la esperanza, te da la certeza. ¿Para qué estás? ¿Para qué estás vivo? ¿Para qué estás en esta tierra? Por eso, el que cree, dice, el que cree con todo su corazón, el que cree, el que sabe que hay un Dios, el que sabe que fuimos rescatados, el que sabe que la vida fue entregada para mí, el que sabe, está cerca de la puerta, encontrando su lugar, encontrando su momento. Somos todos preparados. Como decía mi esposa, somos todos líderes. Somos todos líderes. Y vos te tenés que preguntar, ¿qué clase de líder yo quiero ser? Porque líder de las situaciones, de los amigos, de los compañeros. El liderazgo es algo que no es nuestro, que viene del cielo, que nace dentro de nosotros, que viene improntado por Cristo. Hay que dejarle ese lugar, esa oportunidad. Y como decían recién, yo me tengo que someter. Por eso les decía, encontremos nuestro lugar bueno, que está en todos los corazones. Está en todos los corazones. Y démosles ese lugar. Démosle ese lugar. Nuevamente. Porque es Cristo. Porque es el Señor. Porque es la vida. Porque es la palabra. Porque es el verbo. Porque el que produce vida y la multiplica. Entender que si yo le doy ese lugar, todo lo que yo haga se multiplica y todo lo que yo haga dará vida, porque Cristo es la vida, porque le di mi lugar en mi corazón a Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, en este día de hoy. Bendito Señor,
que estuviste hablando hoy en esta palabra, Señor. En el nombre santo de Jesús. Yo te ruego, Padre, por nuestros hermanos aquí presentes, por cada uno de nosotros que está aquí, clamando por su libertad, clamando por una sanidad, clamando por un matrimonio, clamando por la familia, clamando por una prosperidad. Te está rogando para que abras esos cielos en la cual tus palabras, Señor, lo dicen por promesa, que tú nos darás herencia. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, de esta bendición sobrenatural que proviene de los cielos a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Y deseo de todo corazón, a la cual ruego, mi Señor, para que abra oportunidades, puertas a las cuales estaban cerradas, aún estaban selladas, pero tu palabra dice, la que tú abrirías, nadie la cerrará. Y lo que tú cierras, nadie la abrirá. Por eso, Padre, en este día de hoy, ruego por mis hermanos, que las puertas a la cual cada uno de sus corazones vino a clamarte para que se abran en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Padre, y lo deseo de todo corazón, que se estén abriendo a partir de ahora. A partir de ahora, aquí, ahora, se estén abriendo esas puertas. Que esos milagros que cada persona vino a buscar se esté produciendo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, que se haga tu voluntad, Señor. Así como lo hiciste en el cielo, como tú ejerciste el poder y el dominio y tus leyes en el cielo, que se ejerza el poder, las leyes aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor mío, que se haga tu voluntad, Padre, en este día de hoy, a cada una de las personas, en el nombre que es sobre todo nombre, Dios, en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, buenas noches para todos, los que están en el aire, los que estamos acá, seguimos, porque vamos a tener algo más nosotros, pero para la grabación lo cortamos aquí. Buenas noches, nos esperamos pronto y no falten.